Efesios 1 es el saludo de Pablo a esta iglesia donde dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Hace ese énfasis. Por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. O sea, Pablo, ese era el destinatario. Pablo le está escribiendo específicamente a estos hermanos. Aunque sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y es útil para todos nosotros, ¿verdad? Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Habíamos estudiado que en Gálatas, cómo Pablo hace defensa de su apostolado y dice, yo llevo aquí las heridas del Señor. Y había dicho claramente que su apostolado no era de hombre, ni por voluntad de hombre, sino de Dios. Y aquí está diciendo de que él había sido un apóstol, un enviado de Jesucristo por la voluntad de Dios. Aunque muchos no creían, pero ciertamente Pablo estaba muy seguro de su llamado. Vamos a leer versículos 3 al versículos 3 al 6. Yo quiero que alguien me ayude con la lectura. Y quiero que preste mucha atención al contenido de este capítulo. Son 23 versículos, pero vaya prestando atención a cada detalle de lo que Pablo está diciendo allí. ¿Ok? ¿Alguien me puede ayudar? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Bueno, fíjense de qué manera Pablo introduce su mensaje, primero bendiciendo a Dios. Y hay una razón por la cual él bendecía a Dios. Nosotros podemos bendecir a Dios, quizás por una petición contestada, por un trabajo, por una posición mejor en el trabajo o por algo que Dios nos dé. Pero aquí Pablo está bendiciendo al Señor porque Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Y aquí menciona dónde, en los lugares celestiales en Cristo. Parece contradictorio porque lo que él estaba viviendo no es de una persona que, como el mundo considera que es bendecida, ¿verdad? Una persona que está preso, que está con muchas necesidades. ¿Qué bendición tiene? Sin embargo, Pablo aquí está alabando a Dios, está reconociendo que hemos sido bendecidos con toda bendición. Por eso yo digo algo que el que está en Cristo, hermano, el que está en Cristo ya ha sido bendecido. Ya ha sido, esa es la mayor bendición, el tú estar en Cristo. Esa es la mayor bendición, la espiritual. Dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahí nos habla del propósito por el cual Dios nos escogió. Señor no nos escogió para que nosotros fuéramos celebridades o fuésemos famosos o tuviéramos una posición muy reconocida por todos. No, sino que la voluntad de Dios es la santificación. La voluntad de Dios es nuestra santificación.
Fuimos escogidos por el Señor. ¿Dónde? ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué? Para que fuésemos santos, para que fuésemos sin mancha delante de Él. Yo quiero que, similar a estos pasajes de Efesios capítulo 1, vamos a estar considerando también otros pasajes y ahí ustedes me van a ayudar con esto. Pero ahí vemos a un Dios sabio que nos escogió para que nosotros fuésemos luminares en un mundo en tiniebla, para que fuésemos santos y para que también fuésemos sin mancha. Y esa obra que Él inició, Él también la perfeccionará en nosotros. Lo que a ti o a mí nos falte, el Señor Jesús lo completará en aquel día. En Él nosotros estamos completos. Amén. Yo quiero que alguien me busque esta cita sobre la voluntad de Dios. A veces hay personas que no entienden a qué se refiere acerca de la voluntad de Dios. Dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y esa voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Primera de Tesalonicenses 4:3. Mire, todo lo que sale de Dios, su voluntad, sus pensamientos, su naturaleza, es bueno, es agradable y es perfecto. Aunque a veces nosotros no entendamos, porque es cierto, a veces uno no entiende muchas cosas por nuestra mente finita, nuestra mente limitada, pero la mente de Dios, ¿quién la comprenderá? Eh, ¿Alguien lo lee? Primera de Tesalonicenses 4:3-8. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Fíjense que la voluntad de Dios, hay gente que yo quiero conocer la voluntad de Dios para mi vida y quizás están buscando por otro lado que alguien le diga el futuro. No, la voluntad de Dios está en la Biblia y la voluntad de Dios es tu santificación, que cada uno de nosotros vayamos creciendo en esa santificación progresiva y vayamos conociendo más al Señor. El versículo 5 dice, y en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahí menciono otra vez la palabra voluntad. Dios tiene una voluntad. ¿Cuántas voluntades tiene Dios? Dos, tres. Hay teólogos que dicen, no, Dios tiene dos voluntades, pero imagínense un Dios de dos cabezas, con dos voluntades. No, Dios tiene una sola voluntad, su voluntad absoluta, perfecta, de que el hombre en su libre albedrío pues cometa cosas, pero eso no quiere decir que sea la voluntad de Dios. Eh, Dice que según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esto debe llevarnos a una vida de, de humillación delante de Dios. El reconocer, hermano, que hemos sido aceptados por Dios, que Él no nos ha rechazado. A veces sucede que usted va buscando una ayuda a una institución del gobierno, cualquier institución, principalmente en nuestros países, y le cierran la puerta, no lo reciben, no lo aceptan. Usted hace una solicitud de un empleo y lo rechazan. ¿Cómo uno se siente? Cuando usted va a solicitar una visa. Miren, en el 2013 yo fui a solicitar visa
Y voy yo, mire, trajeado así, bien bonito, con mi traje, con ese calor de Santo Domingo. Y voy a solicitar visa. Y eso fue como en, yo diría, menos de un minuto. En menos de un minuto yo sentí que me cayó el traje cuando él me dijo, usted no puede entrar a los Estados Unidos. Y me devolvió mi pasaporte. Yo dije, ay, mi dinero. Sí, porque había invertido un dinero para hacer eso. Eso es doloroso, pero Dios, en su misericordia, nosotros hemos sido aceptados. Abre su mano, dice que Él nos rechaza un corazón contrito y humillado que viene delante de su presencia. Y la parte 1 del versículo 5 dice, fue en amor. La base, hermano, de todo esto fue el amor de Dios, no otra cosa. Dios por amor fue que lo hizo, por el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso hacerlo. Entonces, esa es la mayor bendición que tú y yo hemos recibido, su perdón. Yo quiero que alguien me busque rapidito el Salmo 32. No hay mayor privilegio que usted pueda recibir, no un título, no una carrera universitaria, no una herencia de sus padres, no un cheque, una bonificación. El mayor privilegio que un hombre puede recibir en esta vida es haber sido perdonado por Dios. Eso es un privilegio. Me decía Henry me decía algo que me conmovió el domingo. Él decía que él sentía como que un peso se le quitó de encima. Y es que ese es el perdón. El perdón es una liberación. Cuando Dios nos perdona, el Señor se lleva toda carga, toda culpabilidad. Es como cuando te quitan de encima de esos bloques de los grandes, de construir casas, te lo quitan de encima, te sientes libre para glorificar a Dios. Adelante, hermano. Salmo 32. Puede leer lo primero. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Amén. Déjelo ahí. Y hay un énfasis que Pablo menciona, dice en él. ¿Quién es él? Jesucristo. Según nos escogió en él, en Cristo. Por eso hay un corito muy famoso que dice que Cristo es el arca de nuestra salvación. ¿Cuántas personas estuvieron en el arca de Noé y se salvaron? Noé y su familia. Y esas 8 personas fueron salvadas. ¿Por qué? ¿Por qué, hermana Candy, fueron salvadas? Por medio de la fe y porque estuvieron ahí dentro del arca. Si hubiesen estado afuera, no se salvan, ¿verdad? Sí, por medio de la fe, obviamente. Tuvieron fe. Pero el punto está, Cristo es el arca de la salvación. Todo aquel que está en Cristo, su vida está segura. Su vida está segura. Vamos entonces a los versículos 8 al 11. Versículos 8 al 11. Si alguien lo puede leer. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Ok, páralo ahí. ¿Qué significa la palabra beneplácito? Si usted tiene ahí, si alguno hermano que está por Zoom, lo puede buscar ahí rapidito en el diccionario. ¿Qué significa la palabra beneplácito?
A veces que viene nosotros del buen. leemos, ¿verdad? Pero ¿qué significa? Más o menos que usted, ¿qué idea usted tiene? ¿Qué es el beneplácito de Dios? Según lo que yo veo en el contexto del texto, para mí significa voluntad. Su voluntad. Sí. Ok, ¿qué más, qué otra cosa? Los hermanos de Zoom, vamos a ver, que se animen, que no se me duerman. O, ¿Qué es el eh, beneplácito? es una aprobación o un permiso. Un permiso es el beneplácito. Mire, cuando usted busca la palabra beneplácito, es aprobación. Aprobación. Y obviamente es como esa complacencia. Cuando Jesús dijo, o cuando el Padre dijo, he ahí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en que tengo complacencia. Entonces, se traduce como complacencia también. Siga leyendo, hermana. Según su beneplácito, ¿qué más? El cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Qué significa la palabra designio? Vamos, búsquenlo, hermano. La palabra designio, ¿qué significa? Designio. La palabra designio. Los hermanos de Zoom también pueden participar. Fíjese que este primer capítulo de Efesios repite la palabra en él, en él, en él, en él, en él, en varias ocasiones, dando a entender que sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay salvación. Fuera de Cristo no hay herencia. Fuera de Cristo no hay propósito. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Qué es el designio? O el designio es un pensamiento o un propósito de entendimiento aceptado por la voluntad. ¿Qué otro sinónimo pudiéramos decir? Otro sinónimo. Ujú. Lineal. Intención. Esa palabra me gusta, intención. Ok. El designio, la intención de Dios, la voluntad de Dios expresada es el designio, su intención. Bien, entonces, Y aquí dice, ajá, el designio se refiere a un propósito, plan, intención o meta, a menudo con un sentido de destino o voluntad. amén. Entonces, Dios, quien es más sabio que nosotros, Él proveyó un arca para que el hombre fuese salvo, que es Cristo. Cristo es el arca. Por eso dice en Él, refiriéndose a Cristo, tuvimos, Pablo le está hablando a las iglesias, nosotros como iglesia en Cristo tenemos una herencia, pero esa herencia está garantizada en Él. En Él tuvimos herencia siendo predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio o la intención, ¿o qué más? O el propósito de su voluntad. Bien, vamos del 12 al 14. Del 12 al 14. a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia,
hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Amén. Y ese ahí menciona otra vez el fin y el propósito por el cual Dios te llamó, Dios te escogió, fue para que tú seas para alabanza de su gloria. ¿Usted cree que Dios me llamó para yo calentar un banco? Dios no me llamó para yo estar calentando un banco. Dios me llamó para su gloria. Y me va a usar mientras vida tenga para la expansión de su reino y para que el evangelio llegue a otros lugares. Y en el versículo 13 menciona otra vez la palabra en él. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio, habiendo creído, entonces fuisteis sellados. Estos dos pasos son importantes. Ninguna persona va a ser sellada sin antes oír y creer. Ninguna persona va a ser sellada por el Espíritu Santo porque venga alguien y recibe el Espíritu Santo y le ponga la mano. No, no. Primero debe oír el Evangelio y debe creer en el Evangelio y creer en Cristo. Y el hermano Ernesto también mencionaba, sí, ya lo va, que tú mencionabas, ¿verdad? Poniendo un ejemplo de Génesis sobre las arras. Me gustó ese ejemplo, ¿verdad? De la garantía que Dios nos da de que esa salvación es segura, de que lo que viene es seguro. Hoy yo puedo decir, soy salvo por medio de la fe. Yo todavía no estoy allá en el cielo, pero el Señor me dio una garantía. Y puedo decir, yo soy salvo por medio de la fe en Cristo. Hermano Ernesto. Una observación, hermano, me gusta esto, que siempre dice él en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Entonces, fíjate que si observamos aquí, dice que la bendición del Padre es para los que están en Cristo, podemos concluir en eso. O sea, esto no es para un converso, este es para alguien que está en Cristo. Y fíjate que estoy viendo también que una observación, que por lo menos los primeros versículos, el apóstol Pablo exalta al Padre, ¿verdad? Porque veo como un corte judío, porque menciona palabras como redención, esta otra palabra que dice aquí, adoptados. Entonces son como herencia, son como de corte judío. El judío entendía bien correctamente todo eso, todos esos conceptos. Entonces, fíjate que esto me gusta en él porque realmente Dios a quien le prometió algo fue a los judíos a través de Abraham, ¿verdad? O sea, nosotros como gentiles realmente no nos había prometido absolutamente nada. Pero fíjate que aquí se cumple lo que dice Génesis 22:18. En ti serán benditas, ¿verdad? Entonces la simiente de Abraham está aquí, o sea, es Cristo. Y por último, bueno, estoy viendo de que, por ejemplo, no sé si observas esto, los primeros versículos donde dice nosotros, pienso que se está refiriendo en esa primera sección a los judíos cristianos. Eso no quiere decir que el gentil no tenga las cosas de que está mencionando hasta el 11, porque estamos en él. Pero fíjate en el 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Dice nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. O sea, ese nosotros de que él estaba hablando es de él como judío y cristianos judíos, porque habla en primera persona del singular. Acuérdate, sí, acuérdate que Pablo está escribiendo a Éfeso, Ajá. Ahora, pero pueblo gentil. en el 13 estoy viendo como que cambia de grupo. No sé Ujú. si logras ver eso. ¿Sí?
En el 13 como que cambia. Primero como que le habla a los judíos, cristianos, Correcto. ¿verdad? Y en el 13 estoy viendo que hace un cambio de grupo, porque Dice dice, el 13. en él también vosotros, Ujú. habiendo oído, o sea, realmente esto es glorioso porque ahora en Cristo, lo mismo que tienen los judíos, lo tenemos nosotros. Es extensivo hacia la Ah, iglesia gentil. Eso es así. Bien, entonces, nos quedamos en los versículos 15, ¿verdad? En el 15. Si alguien lo puede leer, el 15 al 18. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de nuevo, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que, Él nos ha a llamado. que Él os ha dado y os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Mire, Pablo oraba, no cesó de dar gracias, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Pablo oraba por estos hermanos de Éfeso. Y mira cuál es el motivo: para que Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, les dé que, primero, espíritu de sabiduría y de revelación. Y también, ¿para qué más? Para que alumbre los ojos del entendimiento. Es un lenguaje figurativo, ¿verdad? No es que el entendimiento tenga ojos, pero es para que haya iluminación, es lo que Pablo está diciendo. ¿Y cuál era el propósito? Para que ustedes sepan cuál es la esperanza. Cuando una persona conoce la esperanza que tiene en Cristo, sabe que aunque padezca en esta vida, sufra en esta vida, no está sufriendo sin esperanza. No está llorando sin esperanza. No está llorando sin esperanza ni está sufriendo sin esperanza. Debemos saber cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y está hablando de asuntos espirituales. No en el aquí y en el ahora. Estos son añadiduras. Añadiduras que Dios te da. Pero nuestra mirada debe estar puesta en las cosas de arriba. Vamos a ver estos versículos últimos. 19, si alguien me lo puede leer, al 22. Luego que lo terminemos, entonces lo vamos a leer nuevamente desde el inicio. ¿Ok? 19 al 22. Lo tiene. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bueno, cuando nosotros analizamos bien el contexto, te está dando cuenta que Pablo se está refiriendo a creyentes. Y aquí culmina de manera magistral en este capítulo diciendo que aquel que sometió todas las cosas bajo sus pies, él también lo dio a su iglesia como una autoridad, ¿verdad? La iglesia tiene autoridad de parte de Dios, delegada por Dios en esta tierra. ¿Por qué? Porque la iglesia, dice el Señor, que es su
¿Qué es su qué? Su cuerpo. El cuerpo de Cristo no está dividido, no está fragmentado. Un brazo por aquí, la pierna por acá. No, el cuerpo de Cristo es uno. Aunque haya muchas iglesias por ahí con diferentes letreros, pero la iglesia que el Señor reconoce es una. Todo aquel que haya sido lavado con su sangre, todo aquel que esté viviendo en santidad y forme parte de su iglesia, de su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nosotros estamos completos en Él, no nos hace falta nada, pero sí tenemos un reto, un desafío. Tenemos que seguir creciendo, creciendo cada día en amor, en obediencia, en santidad, en temor de Dios. Vamos, yo le voy a, venga hermana María, repártamele esto a los hermanos. Y quiero que leamos desde el inicio. Vamos a leer nuevamente el capítulo completo. Lo vamos a leer desde el inicio. Entonces, ustedes me van a llenar esto, pero esto es un repaso más bien. Es un repaso del mismo capítulo, ¿ok? Pero ustedes me lo van a llenar. Los hermanos que están por Zoom, luego se lo envío digital porque no lo tengo en este momento. Lastimosamente. Muy bien, vamos a leer el capítulo completo. Antes de usted leer las preguntas, vamos a leer el capítulo nuevamente para que usted se le vaya. ¿Faltan más? ¿Se puede tirar más? Sí. Bien, en lo que el hermano Juan Carlos va tirando más copias, vamos a leer nuevamente para que usted se lo aprenda. Y ya cuando vaya a llenar se le va a hacer más fácil. Vamos a dejar a un hermano de Zoom para que nos lea. A la hermana Patti, vamos a ver si la hermana Patti sí puede leer. Claro que sí, pastor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él,
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Amén. Alabado sea el Señor por su palabra. Gracias, hermana Patti. Hermano, tómese, vamos a dar 5, 7 minutos, 10 minutos, o el tiempo es mucho. ¿Cuántas preguntas son? ¿Cuántas preguntas están ahí? 12. John, ¿qué quieres decir? Se repite la 4. Bueno, esa omítela entonces. ¿Eh? O contéstala. Sí. Ok, entonces tómese un tiempecito, llénelo. ¿Tiene lapicero o bolígrafo? Si alguien le puede prestar uno. Eh, Aquí, la hermana Elizabeth y la hermana. Cuando usted lo llene, entonces vamos a revisarlo aquí mismo y usted lo va a corregir. Y si usted se quemó, le pone y me quemé. Si lo pasó, usted pone lo pasé, ¿verdad? Esas preguntas que están ahí están basadas en el pasaje que estamos estudiando, que hemos leído. O sea que no es nada fuera del texto. Gracias que John se dio cuenta de que se repetía la. Bien. Vamos a dar un tiempecito que los hermanos llenen el examen y luego entonces lo analizamos.
No, se quedan ahí, entonces usted mismo se va a poner su calificación. Las que estén malas o las que estén buenas, ¿ok? Bien, aquí está. Vamos entonces. ¿Quiénes faltan? Ah, ok, está bien. Tómense su tiempo. Dándole apoyo emocional. Ya, ya, ¿quiénes? ¿Ya terminaron? Ah, bueno, aquí. Levanten la mano los que ya terminaron. ¿No ha terminado, hermana? Va seleccionando, tómese su tiempo, no hay problemas. Tómese el tiempo. Sí, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Y es fácil porque están ahí. Están, entonces solamente elegir una de las respuestas que ya están ahí. Bueno, si nosotros estudiamos la Biblia de forma detenida, así pausada, sin leer así, corriendo, vamos a entender más. Vamos a entender más. Estudiar la Biblia de forma pausada y comprender su voluntad. Ya lo tienen. Como dicen los gringos, you got it. Ya por acá lo tienen. Ya, hermana. Ok. De todos modos, yo sé que ustedes han estado un día con mucho trabajo y a veces meterle un examen a esta hora, como que el cerebro como que ya está, que no puedo más. Pero bueno, pero ustedes van a llenar de acuerdo a los hermanos que ya llenaron. Usted puede ir, si la tiene vacía, puede corregirla también o puede calificarla. Esto no es un examen en sí, es un repaso. Es un repaso de aprendizaje del mismo capítulo para que cuando usted estudie Efesios en otra ocasión ya usted sepa de qué se trata el libro, el capítulo.
etc. Bien, vamos a iniciar entonces con la primera pregunta. ¿Qué dos palabras usa Pablo en su saludo inicial? Las dos palabras, ¿cuáles son? De las 4 que están ahí. Gracia y paz. Eso es correcto. Entonces sería la número C. Usualmente Pablo utilizaba ese saludo, gracia y paz. Hoy en día nosotros utilizamos ¿cuál? Dios le bendiga, hermano. No está mal, ¿verdad? Hay otros que dicen gracia y paz. Era la costumbre en aquellos tiempos de saludar de esa manera. ¿Quién escribió la carta a los Efesios? Pablo, La número B fue Pablo. Muy bien. ¿A quién fue dirigida esta carta? a los santos y fieles en Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Léalo el capítulo, ahí donde lo dice. Versículo 1, ¿verdad? A los santos y fieles en En Cristo. Cristo. Pablo no le está escribiendo inconverso, a cristianos, Ujú. santos y fieles en Cristo. Muy bien. ¿Qué dos palabras usa Pablo en sus... Ah, no, esa se repite, ok. ¿Con qué tipo de bendiciones nos ha bendecido Dios en Cristo? Con Bendiciones espirituales. la número Bien. B. ¿Cuándo fuimos escogidos por Dios? Según Efesios 1:4. ¿Cuándo? Antes de la fundación Antes de del la mundo. fundación del mundo. Número 7. Después de creer, pero según el versículo Después correcto. de antes de la fundación del mundo. Así. ¿Para qué? ¿Para qué fuimos escogidos? ¿Para qué? Oh, ¿para qué? Para hacer milagros. Para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Qué tenemos en Cristo según el versículo 7? ¿Qué tenemos? Redención y perdón de pecado. La fe. Redención y perdón de pecados. La fe. Qué gran privilegio, ¿verdad? Amén. Redención. Amén. Amén. Vamos a la número 9. ¿Qué misterio dio a conocer Dios según su beneplácito? Mencionábamos esa palabra, ya dijimos lo que significa, ¿verdad? El misterio del Espíritu Santo. La número C, conforme al versículo. ¿Cuál versículo? ¿En qué versículo? Vamos a ver. El 10. El 10. Léalo el 10, hermana. Léalo, De Gildani. reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén, amén. Vamos a la número 10. ¿Qué significa ser sellados con el Espíritu Santo? Ser reconocido como hijo de Dios y tener garantía de salvación. Ah, pues la hermana Nati está La ahí bien ve. amolada. La hermana Nati está en la cosa. La ve. Bien. ¿Qué pide Pablo en su oración? Vimos cuál fue la petición que él presentó en oración. ¿Cuál fue? La ve también. Espíritu de El sabiduría. conocimiento El de conocimiento de Dios. que Dios alumbrara el entendimiento, ¿verdad? El conocimiento. ¿Por qué es importante el conocimiento? ¿Quién me dice? ¿Por qué es importante el conocimiento? Hay personas que dicen, no importa conocer la Biblia, lo importante es el amor. Pero si tú no conoces la revelación de Dios,
lo que Dios ha dicho en la palabra, por la falta de conocimiento, ¿qué sucede el pueblo? El pueblo yerra, el pueblo perece. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. El conocimiento es sumamente importante. De hecho, si usted va a empezar un negocio, por ejemplo, usted va a poner un restaurante y usted no sabe de cocina, usted no sabe cocinar, usted no sabe de plato, usted o busca una persona que sabe o eso va a ser un fracaso total. Entonces, el conocimiento es importante. Y por eso dice que debemos crecer en el conocimiento. Amén. Amén. Si usted tiene una necesidad, por ejemplo, de ser operado, tiene problema en la vesícula, usted deja que yo lo opere. Y yo no tengo conocimiento. Yo digo, ¿y dónde que está la vesícula? Déjame ver. Y, ¡fuap! Y lo rasco Ese que porque el no era. estómago. Le saco lo que no era. Porque no tengo conocimiento. Entonces usted se pone en las manos de un médico profesional que tiene conocimiento en el área y que sabe para dónde va. Entonces el conocimiento es sumamente importante. La última pregunta. ¿Qué representa la iglesia en relación con Cristo? La fe. Su cuerpo. Su creación, su cuerpo, su casa, su ejército. Su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros somos miembros Ese cuerpo. de ese cuerpo. Nosotros somos miembros. Y hermana Ruth, ¿para qué son los dones? Correcto, como dice 1 Corintios, ¿verdad? 12. Para la edificación de la iglesia. Ni siquiera para usos personales, como hay personas que con un don pueden lucrarse con ese don. Pero los dones nos salvan. Los dones nos salvan. Usted puede tener mucho talento y estar perdido. Vamos a ver, hermano. Amén. Sí, porque hay gente que piensa que un anciano tiene que ser con un bastón, ¿verdad? Pero anciano se refiere a madurez. Madurez. Correcto, para tomar decisiones. Amén. Vamos a orar, hermanos. ¿Cuánto ustedes sacaron? Todos sacaron 100. Falló en una. Sí. ¿Y usted, Henry, cuánto sacó? Ah, no, tremendo, Henry. Vamos a orar. Mire, hermano, hay maneras de nosotros estudiar la Biblia que sea dinámica, que podamos aprender. Hay muchas maneras. El contenido debe ser el mismo, pero la forma yo la puedo cambiar. Cambiar porque es la manera para que la gente entienda, para llamar la atención, que la gente comprenda las escrituras. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Padre,
Padre Queremos celestial, darte muchas gracias. estás en los cielos. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por este tiempo de estudio bíblico, de lo que hemos visto en este pasaje de Efesios 1, las riquezas de tu gracia, la herencia que tenemos en ti, de que fuera de ti, Señor, no tenemos salvación ni perdón, pero en ti, Señor, somos privilegiados. Gracias por tu perdón. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros. Ayúdanos a tener esto siempre en mente, de que tú hiciste tu obra una vez y para siempre, y que nosotros solamente tenemos que creer y seguir en obediencia a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir compartiendo esta buena noticia. El Evangelio es buena noticia. En un mundo donde hay tanta mala noticia, el Evangelio es buena noticia. Ayúdanos, Señor, a compartir esa buena nueva de salvación con otros y decirles de que hay esperanza, de que cada persona puede ser perdonado si se arrepiente de sus pecados y viene a Cristo. Si confiesa, puede alcanzar perdón. Gracias, Señor, gracias por tu misericordia en nuestra vida, por tu palabra que tú nos enseñas y por la guianza de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Señor, mira las ofrendas también, te damos gracias, porque tú siempre provee para nuestras necesidades y de lo recibido de tu mano, Señor, de eso damos. Gracias te damos. Bendice aquel que da no por necesidad, sino con alegría, porque lo hace para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Los hermanos de Zoom se pueden saludar. Gracias por habernos